Papito Dios, esta noche queremos darte gracias porque tú eres nuestro Rey, a quien anhelamos, por quien estamos acá, a quien servimos y queremos hacerlo siempre de manera excelente. Te pedimos, Padre, nos ayudes, nos bendigas, nos hables en esta noche, que permitas que nuestros hermanos que se conectan todas las veces, Señor, se puedan conectar pronto. Clamamos por todos los que están enfermos, por todos los contagiados. Te pedimos, por favor, Señor, sus aparatos respiratorios, ayúdales en todas estas situaciones tan difíciles, Padre eterno. Hoy queremos poner a toda esta familia espiritual en tus manos, en tu presencia, para que nos libres de toda enfermedad, de todo mal, Señor, y para que guardes y protejas a los que están enfermos y en necesidad. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ayudes y que nos permitas crecer cada día más, cada vez que aprendemos de tu palabra, que haya crecimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos visto múltiples aspectos de Proverbios y enfocados de diferentes maneras. Hoy vamos a ver una diferente también para que nos demos cuenta de la impresionante cantidad de formas de aplicar, la utilidad tan grande que tiene este libro en nuestra vida de cada día. Hoy vamos a mirar, antes de empezar, Proverbios 23, la parte final, Mateo 20, 26 al 28. El Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos, mostrándoles primero lo que son los gobernantes del mundo. Ese es el contexto arriba del versículo 25 para arriba. Y ahí les dice que los gobernantes del mundo se enseñorean de ustedes, le dice a los discípulos. Y entonces empieza diciendo en 26, en ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una obra cristiana muy conocida que se llama En sus pasos. Ah, sí, ay, me encanta, sí. Es un libro que intenta transmitir al lector la idea de que el creyente, el cristiano que ha entendido la palabra de Dios, debe dar exactamente los mismos pasos que vivió el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Aquí el versículo 28 nos dice eso, no en todas las versiones, esta es la Reina Valera contemporánea, dice, imiten al Hijo del Hombre. Dice, les estoy dando ejemplo a todos los discípulos que están conmigo en este momento y a todos los que han de venir después. La vida cristiana no consiste en solamente oír, sino en hacer. Y ustedes van a ser enviados por mí, más adelante, en el último capítulo del Evangelio de Mateo, 28 específicamente, el Señor lanza la gran comisión donde precisamente esa palabra comisiona a cada uno de los discípulos para ir y predicar lo que Él enseñó. Significa eso, que el propósito del Señor Jesucristo para morir en la cruz era salvar a unos de las garras del pecado y del infierno, para que creyendo en Él vivieran una vida totalmente diferente a la del mundo. Amén. Y esa vida incluía varias cosas. En primer lugar, creer toda la palabra. Creer que el Señor Jesucristo es una persona activa en la vida espiritual de cada creyente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que, no sé, cada día yo
me tengo que enfrentar a una cuestión que entristece, que es el cristiano que está lleno de miedo, porque no confía en su Señor. Ha oído y ha leído la palabra, pero no la ha tomado para su vida. Y cuando vienen estos momentos tan complicados como el que estamos viviendo ahora, donde hay tantos enfermos del virus, se requiere que el creyente, en primer lugar, esté consciente, completamente consciente, de que le está creyendo a su Dios, que está confiando en Él y que está esperando que el Señor a través del Espíritu Santo le muestre el camino. Pero aparte de eso, este es un tiempo que ya sabemos que es para santificarnos. Y ahora, hoy estamos viendo otra cosa, que es un tiempo para servir a otros. Es necesario que los cristianos que tengan el crecimiento, y en eso cae todo creyente que haya leído juiciosamente la palabra de Dios, por lo menos en la mitad de los versículos que tiene la Biblia, y que haya tenido una orientación más o menos adecuada en su iglesia o en sus predicaciones que oye por redes sociales. Sepa ese creyente que tiene que servir, tiene que ayudar, porque el mundo está convulsionado, está lleno de necesidades en este momento. Son muchas las personas que están en angustia, en soledad, en desamparo, y requieren de una mano que se coloque en su hombro y les diga: tranquilos, hay un Dios que está con ustedes y es un Dios que los está guiando hacia buen término, aunque se enfermen. Hay muchas personas que se están enfermando, muchos conocidos nuestros. Y el Señor nos mostró que iban a haber muchos conocidos también que morían, de entre los conocidos de nuestras casas. Muchos iban a ser tocados y visitados por la muerte. Estamos en un tiempo de prueba y es necesario que nos levantemos entonces a servir, a ministrar a otros, a explicar el Evangelio, aunque sea en sus bases, en sus rudimentos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hoy vamos a ver? Vamos a escoger unos cuantos proverbios del capítulo 23 y 24. Y vamos a enfocarnos hoy de otra manera, es cómo aconsejar a determinados necesitados. Proverbios 23, 20 en adelante, nos va a mostrar cómo aconsejar a alguien que tiene problemas con alcohol o con drogas o con cualquier adicción. No solamente al adicto, sino también a la familia. A quien hay que aconsejar con mucha frecuencia es a la pareja del individuo que es adicto a alguno de estos vicios. Proverbios 23:20 dice: no te juntes con los que se hartan de vino, ni con los que se atiborran de carne. ¿Por qué? Porque unos y otros se quedarán pobres y por indolentes acabarán cubiertos de harapos. La situación que explica Proverbios 23, 20 y 21 es la de un individuo que es arrastrado por la esclavitud de un vicio. Aquí está hablando de los que se hartan de vino y los que se atiborran de carne. No dice, bueno, de pronto el alcohólico, pero ¿qué tiene que ver el hecho de que se coma mucha carne? Pues simplemente nos está hablando de la gula. Hay una parte de la palabra, en este momento no recuerdo la cita, donde Pablo se refiere al dios vientre, como el ídolo de la vida de muchos incrédulos. El dios vientre es todo aquello que se convierte en el principal objetivo de la parte baja del ser humano, del organismo. Todo lo que se echa al vientre y todo lo que son deleites, vicios y pecados de la sensualidad, incluida ahí la sexualidad también, están incluidos en ese dios vientre. Aquí lo está citando indirectamente cuando se refiere a los alcohólicos y a los que practican la gula. Y explica por qué. Unos y otros se quedarán pobres. Porque el Señor no nos
mandó a este mundo y no nos dio un cuerpo para que nos convirtiéramos en un saco sin fondo o en un baúl donde echar cosas de este mundo y descuidar el espíritu. Cuando yo estoy muy pendiente de un vicio como el alcohol o de un vicio como la gula, no estoy para nada pendiente ni enfocado en las cosas de Dios. Cuando mis distracciones son puramente sensibles, sensuales, materiales, emocionales, mi espíritu siempre va a estar desnutrido. Por eso dice 23:21, y por indolentes acabarán cubiertos de harapos. La indolencia es pereza, la indolencia es falta de preocupación por las cosas importantes de la vida. La indolencia es indiferencia. Un ejemplo, se predica algo y el auditorio queda como si no se les hubiera dicho absolutamente nada. El Señor nos está mostrando que en este tiempo la iglesia debe sacudirse y debe empezar a trabajar para Dios, y sirviéndolo a Él, que se sirve a los demás. Cuando yo quiero devolver de la gracia que Dios me ha dado, entonces voy a buscar a un necesitado a quien compartirle un instante, un tiempo, una palabra, una enseñanza, una consolación, una oración. Eso es un tremendo bálsamo para el creyente que tiene sus propias cargas. Uno dirá, pero a ver, yo tengo mis problemas, ¿cómo me voy a meter en los problemas de otro? De hecho, esa es una forma de pensar que hoy encontramos con frecuencia. Eso es problema de él, eso no tiene nada que ver conmigo. Estas personas se consideran a sí mismos como individuos totalmente aislados, islas, que si el otro decide suicidarse al frente, no, eso es problema de él. No es problema de él. En esta palabra lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros tenemos que sacudir la frialdad del corazón, la indiferencia ante los problemas de los demás, las disculpas cuando vienen a buscarnos porque saben que somos creyentes en la Biblia y que de pronto podemos dar aunque sea una pequeña orientación o una pequeña oración. Tenemos que estar siempre dispuestos a sacrificar nuestra comodidad y nuestros derechos, dejando a un lado todos los alegatos, todas las disculpas, toda la pereza, todos los miedos también, porque los miedos son falta de confianza en Dios, que es el que hace las cosas. Él es el que nos lleva y abre nuestra boca y coloca las palabras en nuestra boca y en nuestro pensamiento. Él es el que nos hace ayudar a los otros. Son las buenas obras puestas de antemano. Yo tengo que creer eso. Yo tengo que entender que es muy distinto ser católico, ir a misa y no pasa nada, a ser cristiano, ir a culto y recibir palabra. Cada vez que yo recibo del Señor, tengo que entender que ese es un regalo con responsabilidad. O sea, el Señor me lo da para que yo lo administre. Todas las cosas, las materiales y las espirituales, son de Dios y son para su gloria. Decíamos que entonces hoy hay muchos que están en alguna adicción que necesitan una palabra que los oriente. En Proverbios 23-29 hasta el 35 hay una composición allí completa con respecto al alcohólico. ¿Quién se queja? ¿Quién se duele? ¿Quién se ve envuelto en pleitos? ¿Quién sufre? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién anda con los ojos morados? Y responde el versículo 30. El que se pasa el tiempo tomando vino, el que anda en busca de bebidas mezcladas. Miren aquí la descripción, el perfil, la radiografía que nos hace la palabra de Dios, como siempre tan exacto, de una persona que es adicto. Vive con constantes quejas. De hecho, por esa razón, pareciera que esa es su disculpa para ir a beber o drogarse. Tiene tantas quejas contra la vida. Tuvo malos padres,
no tuvo recursos económicos, o tuvo una educación deficiente, o una educación que no le sirvió para nada, los amigos no lo ayudan, él no se halla, todo es contra él. Eso no es cierto, pero él lo ve así. O sea, culpa a los demás siempre. Porque esa es la disculpa, ¿de acuerdo?, que mejor le sirve. Él tiene que tener una razón para argumentarle al que le pregunte, ¿y usted por qué bebe? No, pues que la culpa la tiene todo el mundo. Yo soy un amargado, una víctima, necesito encontrar consuelo en el alcohol. Lo mismo dice el drogadicto de marihuana, de crack, de cocaína, de cualquier otra cosa, o el drogadicto de los juegos de internet, los videojuegos o de las maquinitas, que es adicto a eso porque es que su hogar es un desastre. Tenemos que entender que el niño y el adolescente físicamente y espiritualmente siempre van a buscar culpar o a los profesores o a la autoridad o al papá o al pastor o lo que sea. Cuando uno madura es que entiende que uno es responsable de su propia vida, de sus propias decisiones y de las consecuencias de esas decisiones. No tiene que echarle la culpa a nadie. Y que cuando está culpando a otros, de una manera indirecta, está culpando a Dios. Versículo 31. No dejes que te atraiga lo rojo del vino. Parece entonces, según esto, que hay un encanto en el licor. Se le hace agua la boca literalmente al adicto cuando piensa en lo que se va a beber. Y eso también se repite con todos los vicios. Aquí vamos a ver que para fumar, para inyectarse, ocurre siempre lo mismo porque esta es la estrategia de Satanás. Este es el anzuelo que usa Satanás. Atrae por el gusto, por el deleite, por el disfrute, así fue como lo hizo con Eva. Le dijo, mira ese fruto. Sea el que sea. Sí, sea el vicio que sea, es lo mismo. Lo hizo con Eva y lo sigue haciendo con todos y cada uno de aquellos que no entienden cómo es que Satanás opera porque no han comprendido la palabra de Dios, porque no la han estudiado. Que no te deslumbre su brillo en la copa. Mira, suavemente se desliza por la garganta, versículo 32, pero al final muerde como serpiente. Causa más dolor que una víbora. ¿Claro? La serpiente antigua está detrás de todo esto. Cualquier atracción fatal al dinero, a las cosas materiales, a los hombres, a las mujeres, a lo que sea. Satanás es el que coloca el apetito delante para que la debilidad del carnal se vaya a recibir el veneno. La descripción aquí es clara. Decía arriba, ¿quién se ve envuelto en pleitos? En el versículo 29, ¿quién sufre las consecuencias de ese vicio? Pues el que lo practica. ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién anda con los ojos morados? Esto de los ojos morados puede deberse a dos cosas. Primero, porque se mete en pleitos y recibe golpes por todos lados. Pero también porque el alcohólico no duerme bien. Prefiere quedarse bebiendo toda una noche que descansar como un ser humano normal. Entonces, hay todo un espectro o un perfil de sufrimiento, pero ocasionado no por el mundo, sino por lo que él hace. Aquí dice, causa más dolor que una víbora. Cada vez que él toma ese alcohol, es como si lo mordiera una serpiente venenosa. No se muere físicamente, pero interiormente está muerto. Proverbios 23:33, hará que tus ojos vean cosas extrañas y que tu corazón diga cosas perversas. Creerás estar dormido en medio del mar o acostado en la punta del palo mayor. Y dirás, estoy herido pero no me duele, estoy molido pero no lo siento. ¿Cuándo voy a despertar para ir por más? Estos tres versículos están describiendo el fenómeno, ¿cómo lo describimos? Farmacológico que ocurre en la sangre del adicto
no solo al alcohol, no solo a las drogas, a los deportes extremos, a los videojuegos, a todo, todo. Cuando el cerebro anticipa que se va a tomar eso que tanto deleite inicial le causa, aún a sabiendas de que al final no va a haber deleite sino dolor, entonces empiezan a circular sustancias en el ser humano que producen un estado de excitación y de placer. Todos los adictos a cualquier vicio les pasa exactamente lo mismo. La fase inicial es muy excitante. La fase inicial de todo pecado es muy atractiva, es muy sensual, muy sensible. Es una experiencia pletórica, pues llena de sensaciones en estos individuos. El problema viene después de que pasa ese lapso inicial. Llamémoslo, está entonado, como dicen los alcohólicos. Después de que está entonado, empieza a estar cada vez más borracho. Ya ahí pierde la conciencia y entonces dice, creerás estar dormido en medio del mar. Antes había visto cosas extrañas y estaba hablando cosas perversas. Ahora está en un estado casi de hipnosis. Ahí está olvidando su dolor, físico, moral, espiritual, familiar, lo que sea. El problema es que ese estado de olvido, de dolor, no le dura sino un poco tiempo. Y cada vez va a requerir mayores dosis de lo que se supone que le quita el dolor. El 35 dice, ahí está, mire, y dirás, estoy herido pero no me duele, estoy molido pero no lo siento. ¿Herido de qué? De tomar, y molido a palos por todas las consecuencias. ¿Cuándo voy a despertar para ir por más? Ahí ya está declarado el vicio. La adicción, la necesidad imperiosa de repetir la experiencia. Pues bien, yo creo que en todas nuestras familias hay alguien que esté sufriendo de algo por el estilo de esto. Alcohol, droga, lo que sea. Quizás el Señor te puede estar llamando a ti para que hables con esa persona, le muestres esta palabra, lo aconsejes, lo ministres, o con los familiares que rodean al adicto, si es que el adicto no quiere salir de su prisión. Hay unos adictos que sí quisieran, que están dispuestos a oír, que uno les habla la palabra y la escuchan. El problema es que caen una vez más en la esclavitud que ya tienen. Entonces hay que insistir con ellos continuamente. El problema está en aquellos que no quieren oír. Pero sabemos entonces que la familia está sufriendo las consecuencias de un adicto en el hogar. Hay que ministrar a la familia. Ese es un ministerio que puedes usar, puedes tener tú en cualquier momento. Ya sabes dónde encontrar algo para consejería. Proverbios 24, 3 y 4. ¿Cómo aconsejamos a un padre de familia o a un hijo o a alguien que se va a casar? Miren, dice Proverbios 24, 3. La casa se edifica con sabiduría y se afirma con inteligencia. Sus alcobas se llenan con buen juicio y con todo preciado y con todo bien preciado y agradable. La casa aquí es la figura del hogar, materialmente hablando, pero también del templo de Dios. Tu casa, tú la tienes que edificar con sabiduría. El templo de Dios, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, con sabiduría. Por eso nos hemos detenido tanto tiempo estudiando Proverbios. Y se afirma con inteligencia. No es solamente con oír, es con aplicar. La inteligencia y la sabiduría son dos virtudes que no son para llenarse de conocimiento, sino para aplicar lo que se ha aprendido. Y las alcobas son los compartimientos internos del ser. En el hogar pues queda muy claro. El comedor, la sala, hay que llenarlos con justicia, con misericordia, con amor, con inteligencia y con sabiduría, como dice aquí. Pero el cuerpo del creyente, el que se va a casar, el que es padre de familia y tiene problemas con los hijos, el hijo que tiene problemas con los padres que no lo entienden. Esta palabra va a invitarlo. Tienes que llenarte
tú de esa sabiduría y de esa inteligencia. Deja tanto de quejarte y ven y empecemos a estudiar la palabra juntos. Yo voy a orar por ti y te voy a acompañar en esta aventura que se inicia explorando las posibilidades que tienes allí de parte de Dios. Eso es consolación, eso es consejo, eso es orientación y es sabiduría. Pero es que yo nunca he dado consejería. Empieza por algo pequeño. No es que te lances de buenas a primeras con un problema crítico y pide apoyo a tu pastor o a alguien cercano que conozca la palabra de Dios y que te pueda orientar en un momento dado cuando tú no sepas qué hacer. Pero tú siempre puedes hacer algo con un necesitado. Ya lo he dicho yo, puedes tenderle la mano, orar por él, darle una pequeña orientación y oír la voz del Espíritu Santo que con toda seguridad te va a recordar algo de la palabra que tú ya recibiste. Tienes que aprender a confiar en la voz del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo dice, oiga Fernando, mire, aquí está el versículo tal, en la página tal. Él no habla así. Sino que de pronto yo siento en mi corazón un recuerdo de un versículo que alguna vez leí, que de pronto no había vuelto a leer en los últimos 2 años, se me había olvidado, pero milagrosamente me acordé cuando estaba hablando con esa persona. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Un milagro. El Espíritu Santo me trajo la palabra. Él os recordará todo lo que os he dicho, dijo el Señor Jesucristo, y os enseñará todas las cosas. Él trae la palabra de Dios que el discípulo estudia con juicio. Bueno, ¿qué decirle al que atraviesa por una lucha? Proverbios 24:10. Oigan, por favor, márquenlo, remárquenlo, subrayenlo y grábenselo. Si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. Eso sí que es cierto. ¡Ay, Señor! Mira lo que dice esta versión. ¿Sí? Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Tremendo esto, porque este es versículo de 7 o de 10 estrellas. Este tiene que ser una guía de la vida espiritual de todos nosotros. Nos está diciendo que el Señor nos entrena precisamente con dificultades. Y que si vencemos la pequeña, la primera, entonces la segunda nos va a dar más fortaleza. Por eso puede venir un poquito más grande. Pero recordamos que el Señor mismo nos prometió que nunca nos enviaría una prueba más grande que la que el hombre pueda soportar. Todas las pruebas que van a venir sobre tu vida, tú las puedes soportar. Y como las puedes soportar, entonces puedes salir victorioso de esa prueba. Te repito, Proverbios 24:10, márcalo por favor. Si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que te queda o que tienes. No tienes fuerza para soportar una pequeña prueba, mucho menos para cuando te quedes huérfano o tengas un cáncer. ¿Cómo vas a hacer? Si en las pequeñas cosas sales corriendo. La vida cristiana es una vida victoriosa con tal que se cumpla lo que el Señor le enseñó a Josué 1:8. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ustedes no saben cuántas veces tengo yo que repetirme esas palabras. ¿Por qué? Porque uno tiende a decaer y si no es uno, el diablo lo ayuda. Cuando ve que las cosas que está haciendo no parecen dar resultado. ¿Qué? Por ejemplo, el trabajo físico, laborar en una empresa. Pero yo estoy hablando también del ministerio espiritual. A veces uno trata de transmitirle a una congregación un espíritu de victoria, un espíritu de fortaleza, un espíritu de entusiasmo y no se logra. Entonces, ¿qué pasa? El diablo está listo ahí diciendo, ¿usted qué está haciendo ahí? Nada, ríndase. Entregue eso, acábelo. No sé cuántas veces tendríamos que haber acabado nosotros, nuestro ministerio, que llevamos 27 años, siempre lo recuerdo, yo recuerdo las fechas porque sé que eso ministra a algunos que están recién empezando. En 27 años hemos tenido
todas las estrelladas que ustedes se puedan imaginar. No estoy hablando de tragedias grandes, pero sí hemos recibido golpes continuos, pequeños y moderados. Ingratitud, puñales, divisiones, robos, calumnias, simplemente indiferencia, lo que hablábamos de la indolencia. A veces no hay nada peor que predicar y la gente no reacciona. Eso desanima al predicador. Entonces el predicador tiene que tener una fe muy firme, ir ante el Señor y decirle: Señor, yo lo hago porque es servicio para ti. Si ellos no quieren recibir, es problema entre ellos y tú. Pero yo continúo, Señor, como me lo dijiste una vez, así sea con uno solo, que se levante, nos damos por bien servidos. Yo recibí también, muy recién empezando, una enseñanza de un pastor que me sirvió. Me dijo: mire, pastor, para que no se desanime, usted tiene que entender que en una iglesia siempre va a haber apenas un 10%. Si hay 100 personas, usted solamente va a poder trabajar con 10, porque los 90 restantes no se quieren mover. Y yo decía: pero no puede ser así, no debe ser así. Eso estamos hablando de la mayoría de las iglesias, pero hay iglesias, de las 7 que vimos en Apocalipsis, hay 2 que salieron adelante, y ambas eran pequeñas, les faltaba fuerza. Sin embargo, el Señor se glorificó en esas iglesias. Entonces, no porque el grupo sea pequeño hay que pensar que esto no tiene sentido ni propósito. Al contrario, mucho mejor. Es en los grupos grandes donde se puede ver más indiferencia. Proverbios 24, 16 al 18. Porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. Damos fe de esa palabra, se ha cumplido en nosotros. Hemos caído en dolor, en desesperación, en derrota, en desánimo, pero el Señor nos ha vuelto a levantar. Así que ánimo, hermano, cree en ese Dios que siempre que tú le entregas lo que estás haciendo, le entregas tu corazón, Él vuelve a ti con fuerzas renovadas y para mostrarte su gloria. Y pasa el tiempo y entonces uno ve cómo el Señor se glorificó y obró. Pero por el contrario, en relación con el 16 dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. No sea, versículo 18, no sea que el Señor lo vea y le desagrade y le ponga su enojo contra él. Nos cogeríamos la cabeza. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí? Si es que no hubiéramos visto ya varias veces durante el estudio de Proverbios que el impío es también del Señor y que el Señor tiene un propósito con cada impío que coloca en nuestra vida. Con el terco, con el sordo espiritual, con el rebelde, con el injusto, con el que nos calumnia, hay una bendición siempre y cuando sepamos verla. Si no nos rendimos, esa persona que nos ocasiona un dolor va a ser una fuente de bendición sin ella saberlo, sin darse cuenta, porque nos va a hacer crecer, nos va a hacer más fuertes cada vez. Y vamos a poder ministrar a otros de esa experiencia viva, que es haber salido de un hueco gracias a la gloria del Señor. Proverbios 24, 11 y 12. Libera a los que marchan a la muerte, salva a los que están por ser ejecutados. Obviamente esto puede ser físico, pero sobre todo espiritual, a los que están perdidos para Dios, a los que van al infierno. Mira esto, tal vez digas: esto no lo sabíamos, yo no sabía que esta persona se iba al abismo. Pero lo sabe el que pesa los corazones, lo sabe el que observa lo que haces, el que da a cada uno lo que merecen sus obras. Él va a ver si tú levantas los hombros y dices: ese no es problema mío. O al contrario, va a entender que tú hiciste hasta donde pudiste. De pronto no hubo una victoria completa, pero por lo menos intentaste con ese terco y duro de corazón sacarlo de donde estaba. Podemos ministrar también al que quiere ser justo.
Proverbios 24, 24 y 25. Al que llama justo al malvado, los pueblos lo maldicen y lo odian las naciones, pero quienes lo reprenden serán felices y sobre ellos viene gran bendición. Quiere decir este proverbio que no debemos justificar. Lo malo. Exacto, lo malo, al pecador. Hay que amarlo, hay que perdonarlo, pero no justificarlo. Ah, no, él no está haciendo nada. Este es un proverbio que le sirve mucho a los padres y madres de familia. Uno no puede justificar a los hijos. Cuando han cometido un error, el hijo tiene que recibir una reprensión de parte del padre, no una indiferencia y mucho menos, no pasó nada. No, es que como el niñito es tan pequeñito, tan indefenso, su bebé tiene que, por ahí 1 año, no, tiene 8. Por Dios. Y una continuación de ese, Proverbios 24, 28 y 29. No des falso testimonio contra tu prójimo, ni prodigues lisonjas con tus labios. No calumnies a nadie. Y no solo calumniar, no murmures de nadie. Si tú hablas, es que fulano es un asesino, es porque tú lo viste y te consta. Si no te consta, calla la boca. Juzgar consiste en hablar sin pruebas. Y de la forma que tú juzgues, serás juzgado. Pero juzgar con justo juicio es conocer todos los hechos y entonces poder decir, sí, esa persona, qué pena, pero se está comportando como un no creyente. ¿Por qué? Porque está esta prueba y esta y esta y esta. Pero aquí también dice, no lisonjees con tus labios, no elogies a las personas, no le digas, ay, tan lindo, ay, tan hermoso, tan precioso. Más de la cuenta, de vez en cuando, sé prudente con eso, porque el que mucho lisonjea está halagando la vanidad de la otra persona y le está haciendo crecer la vanidad y el orgullo. Proverbios 24, 29, no digas, le haré lo que él me hizo, le daré a ese hombre lo que se merece. Ya sabemos, tuya es la venganza, Señor. Que tú dices, yo pagaré, yo no tengo por qué vengarme. Y por último, ¿qué hacemos con el indolente e indeciso? Proverbios 24, 32 al 34. Miren esto. Miré esto y lo guardé en mi memoria. Lo vi y aprendí una lección. Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar, o sea, no hacer nada. Así vendrán tu necesidad y tu pobreza, como un vago, como un mercenario. Ahora apliquemos esa última parte a la vida espiritual. Hermanos, hay que esforzarse. Es que no tengo ganas de leer la palabra, hermano, esfuérzate. Es que no tengo ganas de congregar, hermano, esfuérzate. Es que no tengo motivación para buscar a Dios y hablar con Él. No se trata de que te sientas bien, se trata de que sabes que tienes que hacerlo. Entonces te esfuerzas y así vendrá tu riqueza espiritual y el reconocimiento de tu Señor. Bueno, amén. Amén. Terminamos. ¿Quieres orar? Señor, realmente tú vienes y nos confrontas con tu santa palabra. Si tú ves que el corazón de cada uno de nosotros, tú has visto pereza, falta de fortaleza, falta de esfuerzo, que hemos estado en nuestra zona de confort y no nos hemos levantado a hacer lo que tú nos mandas, te pedimos que nos ayudes, que no seamos perezosos, que no seamos flojos, que cuando haya que trabajar lo hagamos, que cuando haya que levantar a otros lo hagamos, que cuando haya que, así estemos como estemos, Señor, enfermos en la situación que estemos, tú nos dices, mira que te mando que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa palabra nos da aliento, nos da vida, nuestra esperanza. Diga el débil, fuerte soy. Esa palabra la debemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para declararla y para poder seguir adelante, Señor. Hoy nos hablaste, Padre eterno, de que si no queremos que haya más en nuestra vida, debemos hacer lo que tú nos dices.
Estamos dando la última batalla, estamos dando la recta final, porque tú ya vienes, Señor Jesucristo, porque los días son tremendos, pero tú nos das fuerza, tú nos das esperanza, tú nos das vitalidad. Hoy te pedimos que nos ayudes, que salgamos de aquí aún más fortalecidos, llenos de ti, esforzándonos y siendo valientes, porque tú lo vales todo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.